La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. Recuerden que los verdaderos protagonistas son ustedes. Háganse sentir su opinión, su comentario. Es sumamente importante y valioso para nosotros. Siguiendo minuto a minuto lo que ocurre, lo que está ocurriendo no solamente aquí en República Dominicana, sino también en Haití. Siguiendo también otro tema, lo de la Cámara de Cuentas. Hay muchas cosas, Gray, hoy lunes, para empezar. Muy caldeado. Escuchábamos... Y eso que no hemos hablado de las jeringuillas. Oh, padre, de la licitación, de contrataciones, compras y contrataciones, Sí, la licitación. No hemos hablado de la jeringuilla todavía, esperamos más adelante hablar de eso durante el transcurso del programa. Y queremos hacer contacto con un jurista que nos explique, alguien que preguntó si la Procuraduría General de la República se estaba manejando en el contexto de lo que es... Si era legal o no. ¿En qué se ampara la Procuraduría? Específicamente para la ocupación de la Cámara de Cuentas. Estamos tratando de localizar al doctor Fabián Melo. Esto es un hecho sin precedentes, Gray. Claro. De hecho, creo que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, creo que se pronunció al respecto. Y eso, para mí, yo te soy honesto, yo me siento bien con esa actuación. Te decía ahorita que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez, dijo en un momento determinado que alguien que fue a pedir un favor, a manipular algo para que le resolvieran un tema en términos de auditoría y eso, dentro de las cosas que le ofreció un reloj carísimo de eso, un presidente, un Rolex, un no sé qué, un reloj de eso de alta gama. Que cualquiera lo piensa, cualquiera que no tenga los valores bien, no, pero espérate, bien posicionados. Espérate, ¿qué pasa? Que a él al decir eso, él se incriminó. ¿Sabe por qué, Lasmi? Porque hay algo en la administración pública que se llama prevaricación, que es cuando tú, como funcionaria de un área pública, sabes de un hecho doloso, no lo somete ni lo denuncia. Eso es prevaricación. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Buenas tardes, doctor Fabián Melo. Buenas tardes, a sus órdenes. Mire, estamos en la Radio Realidad por Neón 89.3 con Iván Ruiz, Rafael Ventura, Lasmi Grullón, un servidor suyo, Graimer Méndez. Iván y Ventura vienen de camino, retornaron de Puerto Rico. Pero aquí estamos bajo este tema que ha levantado todas las atenciones y opiniones en el orden jurídico, administrativo y de opinión pública con esta ocupación de las áreas administrativas e impedimento de entrada de todo el personal, incluyendo los miembros del Consejo de la Cámara de Cuentas. Alguien nos preguntó, doctor, y es ahí donde está el kit del asunto, si era en qué se amparaba la Procuraduría para hacer ese acto y si no violaba alguna ley o reglamento. Exacto. Sí, fíjese que yo he visto eso en las redes sociales, personas muy instruidas inclusive están comentando eso, de que ese registro es ilegal y que aún habiendo una orden de un juez, un órgano autónomo como ese descentralizado no puede ser intervenido por el Ministerio Público, y yo pienso que eso es algo que raya en un desconocimiento de lo que son las facultades propias del Ministerio Público. El Ministerio Público está actuando en virtud de lo que establece su propia ley orgánica. La ley orgánica del Ministerio Público regula lo que es la obstrucción de justicia, y si ustedes se fijan, el Ministerio Público hizo primero una indagatoria previa, entrevistó a todos los miembros de la Cámara de Cuentas para poder obtener algún indicio, alguna probabilidad de vamos a decir, de alguna infracción penal para que el juez pudiese otorgarle una orden de allanamiento, y en efecto la obtuvieron el 18, me parece que fue el viernes o el sábado, y entonces la ejecutaron hoy. ¿Qué es lo que se puede debatir o discutir en este asunto? Si un órgano como la Cámara de Cuentas, descentralizado, autónomo, con un rol de fiscalizador, es decir, la fiscalización externa del Estado, puede ser intervenido por un órgano investigador. En ese ámbito, entonces, tendríamos que acudir al Código Procesal Penal, que regula cómo se puede registrar o allanar una institución pública o una institución de carácter privado.
Y en esa atención el Código Procesal Penal no pone ningún obstáculo al Ministerio Público para intervenir en una institución pública de esa naturaleza. Pienso que es correcto y que es un hito histórico a nivel de Latinoamérica. A nivel de Latinoamérica, doctor. A nivel de Latinoamérica, donde se ha hecho pesquisa a órganos autónomos, ha sido en Brasil y en Perú. En Brasil, a raíz del caso de Brecht, se intervinieron el Bandés, se intervino el Banco Central, Petrobras y otras instituciones, pero hasta ahora la Cámara de Cuentas funciona en Latinoamérica, en algunos países como órgano administrativo, que es nuestro caso, pero en otros países como Brasil es un tribunal de cuentas, es un órgano diferente porque tiene facultad de juzgar los actos administrativos. Nosotros tenemos una función meramente administrativa, no funcionamos como tribunal, pero en ningún caso una Cámara de Cuentas ha sido intervenida como ocurrió en República Dominicana. ¿Qué esperamos de esto, doctor Melo, con relación a los posibles hechos? Yo había escuchado a la integrante del Consejo de la Cámara de Cuentas, la señora Margarita Melenciano, sobre todas sus, digamos, cuando se tomaban decisiones en ese consejo, que ella lo rechazaba y dejaba por escrito sus niveles de objeción a las decisiones del consejo. Ella ha estado diciendo prácticamente que ella lo advirtió dentro de ese organismo. Sí, mira, es muy difícil que un miembro de la Cámara de Cuentas comprometa su responsabilidad penal si no llevó a cabo algún acto que fuera doloso. Por ejemplo, si la unidad de auditoría ha hecho su trabajo de investigación y produce alguna alteración en la investigación y la lleva a los jueces de la Cámara de Cuentas, ellos firman ese informe, ellos no están violando ninguna norma penal. Ahora, si ellos intervienen en el área de auditoría y le hacen sugerencia de que tienen que modificar cosas para ayudar a investigaciones que se están haciendo, ahí sí hay una responsabilidad penal, que es lo que se está prácticamente pensando que ocurrió, que hubo alteración de las investigaciones de auditoría para ayudar a algunos casos específicos y se falsearon inclusive informaciones para que eso pudiese producirse. Esos hallazgos tienen que estar en esas investigaciones, en esos informes de auditoría. Si el Ministerio Público no encuentra nada, no hay ningún hallazgo, pues no puede haber una responsabilidad penal, porque eso tiene que estar ahí. El voto disidente era que me refería, que no encontraba el término apropiado. El voto disidente de la magistrada, de la miembro de la Cámara de Cuentas. Los órganos administrativos en este país tienen una falencia, una debilidad en términos de lo que es la participación de los miembros. Por ejemplo, la Junta y la Cámara de Cuentas tienen un mecanismo de participación que no regula lo que es la discrepancia motivada. Entiéndase que yo puedo discrepar y si yo discrepo y hay 3 que están a favor y 2 que están en contra, yo tengo que sumarme a la mayoría. En otros órganos, si yo discrepo, yo tengo el derecho y la facultad de votar y de motivar mi voto en el mismo informe, pero aquí los informes de auditoría usted no ve discrepancia de los miembros de la Cámara, eso no existe, tampoco lo va a ver en la Junta Central Electoral, y para mí eso es una violación de los derechos de cada uno de los miembros, que tienen todo el derecho a discrepar y a motivar su discrepancia. Sin yo ser un conocedor de Sin ser abogado. Estamos conversando con el doctor Fabián Melo, es fiscal del Distrito Nacional en su momento, abogado, jurisconsulto, un doctor de nuestro país, de los más preparados. Melo, yo decía más temprano en el show del mediodía, sin conocer el tema, no me he estudiado la ley que crea la Cámara de Cuentas y su normativa, pero dado que en las últimas décadas, creo que esto tiene ya, tiene ya 16 años esta creación. Es del 10 de 2004, Exacto, es del 2004. La 1004, que es la ley que la crea. Sí, entonces, 16 años. Sí. Si en los últimos años, lustros, no ha habido ningún sometimiento, ningún asunto de importancia en la administración pública, conociendo nosotros la falta de transparencia y de credibilidad en el ejercicio de los fondos públicos, y dado este hecho inédito de un allanamiento
no implica, preguntaba yo esta mañana, no implica la posibilidad de revisar la ley que crea la Cámara de Cuentas. Mira, la ley podría tener deficiencia, pero yo aquí voy a usar una frase muy conocida que dice que la fiebre no está en la sábana. O sea, para mí la ley es lo suficientemente consistente como para poder llevar a cabo los procesos de control externo del Estado. La ley tiene debilidades, pero las debilidades que nosotros estamos apreciando ahora no son propias de la ley, sino de lo que han puesto en práctica la ley, que han tratado de hacer las cosas distorsionando, vamos a decir, las actuaciones correctas, y han hecho una aplicación incorrecta de la ley, pero esa ley tiene manchas por la época en que fue hecha, pero también tiene luces, y esas luces tienen que ver con su rol de control externo del Estado, que nosotros teníamos esa debilidad y en esa ley se corrigió ese punto. Yo pienso que lo que se discutió en el pasado fue un tema de número, de reducir de 9 a 5 los miembros porque decían que eran demasiados y que no se ponían de acuerdo. ¿Cuánto tienen ahora? Ahora tiene 5, y yo me atrevo a pensar que la cantidad menor que se aprobó era para tener un mayor control, y ahora los políticos tuvieron un control muy preciso de una forma tal que la mayoría de los actos de corrupción no podían salir a la luz porque los que llegaban ahí eran allegados de los políticos. Si hubieran sido muchos, quizá eso no se hubiera producido. Otra pregunta, ya finalizando y agradeciendo que se tomara el tiempo dentro de sus agendas, de su agenda, de ser acogido, que es lo que supongo que hará el Ministerio Público, de medida de coerción para poder indagar bien a profundidad e instrumentar el expediente de corrupción, lavado de activos y todo lo que se le está atribuyendo. Sería la primera vez en la historia de nuestra judicatura que algún miembro de estos órganos extrapoder vaya, aunque sea con medida de coerción. Sí, porque en el pasado se trabajaba mucho lo que era el juicio político. O sea, se interpelaban los órganos de esa naturaleza, los órganos extrapoder, los órganos autónomos, y se le daba un manejo muy político, porque desde que se llega al Congreso, ahí la situación no es legal, no es jurídica, es legal, pero no es judicial. Es una situación de carácter administrativa que se traduce en un escarceo político, pero ahora el Ministerio Público ha dado un paso hacia adelante y ha tenido un propósito de judicializar una conducta de carácter administrativo por haber incurrido en faltas penales o en infracciones penales. Yo no creo que en el pasado un órgano de esa naturaleza haya sido intervenida con un propósito de judicialización de sus actos. Creo que es la primera vez, porque siempre se ha pensado en interpelaciones y en juicio político, no en procesos penales. Muy bien, doctor Fabián Melo. De último ya, la Cámara de Diputados, que es el órgano que está llamado por la ley a evaluar y seleccionar lo que integrarían los próximos 5 integrantes de la Cámara de Cuentas, ¿modifica en algún modo el perfil de los próximos integrantes? ¿Pone presión a la Cámara de Diputados esta situación que le antecede? Bueno, mira, en la Cámara de Diputados no es que lo designa, es que propone las ternas. Lo designa el Congreso. Exacto. El Senado. El Senado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo hay una situación apremiante. Ya ningún acto de esos actuales miembros va a tener legitimidad social. Ya la sociedad no va, si habían informes de auditoría pendientes de firma, ya ellos tienen que abstenerse de firmarlo, porque al ser intervenido eso no le quita derecho a hacerlo, pueden hacerlo porque la ley le da facultad para hacerlo, pero ya no tendría legitimidad social porque ya el cuestionamiento público está abierto. Entonces, ¿qué acontece? Que el Senado tiene que reunirse de urgencia porque
en la ley el artículo 14, si me falla la memoria, ustedes lo revisan y pueden corroborar o corregir. En el artículo 14, la ley le da facultad al Senado para, si hay graves irregularidades en las actuaciones de los miembros, ser sustituido. Y es lo que entiendo que debe pasar ahora. El Senado debe reunirse de urgencia y verificar si hay irregularidades que conlleven la destitución de esos miembros y designar de una manera acelerada, vamos a decir, rápida, porque ya están en ese proceso, ya todos se examinaron, elegir los que tengan el perfil y colocarlo en esa posición. Muchas Creo gracias. que es lo correcto. Muchas gracias al doctor Fabián Melo, académico, ex fiscal, un hombre preparado de nuestros tribunales y siempre al servicio de las mejores causas. Muchas gracias al doctor Fabián Melo. Bueno, gracias a ustedes y a sus órdenes siempre. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.